Buenos días, amada familia, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Vamos a preparar nuestro corazón para adorar al Señor. Y ahí donde tú te encuentras, yo quisiera que me acompañaras al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 8, y vamos a preparar nuestro corazón para adorar a nuestro Padre Celestial. Dice así Romanos 5, el versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amada iglesia, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Tanto fue el amor del Padre hacia nosotros, y nos amó tanto que entregó a su precioso Hijo para morir en una cruz y para perdonar todos nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio es que podemos tener vida el día de hoy, podemos estar de pie el día de hoy, podemos bendecirle, podemos alabarle. Y mira, ahí donde está tu corazón, ahí donde estás en tu casa, prepara tu corazón para bendecir el nombre del Señor, para darle la gloria solo a Él, para alabarle solo a Él, porque Él es digno. Él murió por tus pecados. Y aunque estamos separados, aunque estamos cada quien en nuestras casas, el Señor lo hace por amor a nosotros. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos ha amado con un amor eterno. Así es que yo te invito a que prepares tu corazón, a que ahí en tu casa te pongas en pie y dispongas tu corazón para darle la gloria, la alabanza, la adoración solo a Él. Así es que te animo a que me acompañes a orar y a alabar a nuestro Padre. Amado Dios, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de alabarte, por la bendición que tenemos de entrar hasta tu presencia gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio perfecto es que podemos bendecirte, podemos adorarte, podemos alabarte, podemos servirte. Dios, estamos aquí como pueblo, como nación tuya, Señor, como pueblo adquirido por Dios, como pueblo santo, con el único propósito, Señor, de alabar tu precioso nombre y de bendecirte, Señor. Porque tú, Señor, gracias a ese sacrificio nos diste vida eterna, nos diste paz, podemos estar en paz contigo y podemos hoy en este día darte la gloria, darte la alabanza, y tú traes libertad a nuestras vidas. Y Padre, en libertad es que te adoramos y te bendecimos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón Por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad,
es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Señor, muchas gracias por esa libertad que viniste a traernos, porque solo es por méritos tuyos y no nuestros, porque tú fuiste y moriste en esa cruz, Señor, porque tú trajiste a nosotros libertad, salvación, perdón, justificación, redención, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Señor, gracias, porque todo es por ti, Señor. Porque si hoy podemos estar aquí es por ti, porque si tenemos vida es por ti, por tu sacrificio, por llevar nuestro pecado, por llevar nuestra maldad. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir mi
libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste
tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oremos, amada iglesia. Señor, qué privilegio es que tu pueblo se reúna con una sola intención, que es alabarte y adorarte, y esa bendición la tenemos hoy, de aquí a la eternidad. Somos un pueblo llamado a alabarte y adorarte por la eternidad. Gracias, Señor, porque somos un pueblo que tiene el privilegio de honrar tu nombre por medio de nuestra voz, por medio de nuestra oración, por medio de nuestro propio cuerpo, el cual, Señor, es tuyo. Bendito eres, Señor, y bendita tu iglesia, porque la mayor bendición es que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Bendice a cada hermano que está viendo esta transmisión allá en casa. Aquellos que van a ver la repetición, también bendícelos, Señor. Que la revelación de tu palabra y el poder del Espíritu Santo que obra en tu iglesia esté con cada uno de nosotros y nos esté encaminando a darte gloria en todo tiempo, en todo momento, y en especial este tiempo tan glorioso. En ti damos gracias, en Cristo Jesús pedimos todo y damos gracias. Amén. Pues nuevamente es un gozo por medio de esta transmisión estar en contacto con ustedes y saber que el Señor está obrando con cada uno de nosotros allá en cada hogar. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de que puedas estar interactuando por medio de las redes, dando un like, dando un comentario. Esto es importante porque nos ayuda a comprender y entender cómo es que nuestra iglesia está interactuando. Y quisiera rápidamente dar algunos anuncios, algunos de ustedes ya los conocen. Primero quiero agradecer a todas las personas que han venido ofrendando y diezmando y aportando para las despensas. Damos gracias al Señor por su hermosa generosidad. Sabemos que el Señor está proveyendo para ustedes y aún está dando para que puedan dar a otros. Gracias porque en tu corazón hay un anhelo
por glorificar al Señor, pero también en esa glorificación está que tú te estés preocupando por tus hermanos. Gracias te damos a ti que estás apoyando en todo esto y también de la misma manera seguimos recordándote que puedes traer tus ofrendas y tus donaciones o artículos de despensa los días martes y jueves de 8 a 11 y de 6 a 8 de la tarde. Te repito, martes y jueves de 8 a 11 y de 6 a 8. En ese mismo horario estaremos los pastores en este lugar, por las tardes, los martes y jueves de 6 a 8 estamos los pastores. Si no, tú necesitas oración, puedes mandarnos un mensaje o estaremos aquí también para asistirte. Como hemos hecho a lo largo de todos estos años, cada principio de mes tenemos lo que es la ofrenda misionera. Así que yo te animo a que prepares tu corazón para diezmar y ofrendar, pero también para aportar a las misiones. Creo que este tiempo es sumamente importante porque el Señor, a través de estas pruebas que estamos viviendo, es un momento glorioso para compartir el Evangelio. Y creo que una de las manifestaciones más buenas o que mejor pueden funcionar en este momento es mandar a misiones también para que el Evangelio se siga extendiendo en este tiempo de oportunidad. Y para aquellos que están ofrendando, les recordamos que si quieres hacer un depósito bancario o transferencia, te pedimos que envíes un mensaje al número 472-726-9632. Te lo repito, 472-726-9632. Manda un mensaje y ahí te daremos las indicaciones y los números en los cuales tú puedes depositar. Creo que sería en este momento lo más importante. Te recuerdo, si estás en casa, dale por ahí like y trata de interactuar por medio de las redes, mandándonos un comentario o un WhatsApp. Nos vamos a preparar para la predicación de la palabra, así que prepara tu corazón porque Dios va a hablar por medio de su palabra y por medio del pastor Manolo, que va a exponernos la palabra. ¿Qué tal, familia? Buen día. Una vez más aquí, con gusto, saludándoles, aunque también extrañándoles, pero damos gracias a Dios por la tecnología una vez más, que podemos hacer esto.
Hace una semana, justo al final de la predicación, se nos fue la señal de internet aquí en la congregación y pues estábamos en el último minuto. Gracias a Dios había prácticamente terminado el mensaje, todos los puntos. Pero si llegara a sucedernos eso otra vez, te voy a pedir que tengas un poco de paciencia, unos minutos en lo que se restablece la transmisión, y continuaré desde donde me haya quedado. Le voy a poner pausa yo también y entonces así lo haremos si es que sucede, pero esperemos en Dios que sea fluido todo el servicio y no tengamos que hacer eso. Damos gracias a Dios que Dios no está en cuarentena, que podemos buscarle en todo tiempo y en cualquier lugar. Espero que no tengas a Dios en cuarentena. Este no es un tiempo para relajarnos y poner en cuarentena la palabra de Dios y poner en cuarentena a Dios. No, eso sería bien absurdo, sería una ligereza grave de nuestra parte. Necesitamos buscarle con todo el corazón. Hace unas semanas un pastor nos preguntaba a un grupo de pastores, dice: imagínense qué pasaría si de pronto Dios decide que las iglesias se quedan sin pastores, porque eso hace años pasó en China. Todos los pastores fueron metidos a la cárcel y entonces la iglesia, lejos de apagarse o disminuir, fue cuando aumentó y creció, porque entonces la gente aprendió a buscar a Dios, aprendió a estudiar la Biblia por sí mismos. Y yo creo que este es uno de los propósitos que Dios tiene en esta crisis, en esta cuarentena, que tú y yo aprendamos a depender de Dios y estudiar su palabra y no poner a Dios en cuarentena. Es un tiempo de prueba, lo hemos venido diciendo semana tras semana. Es un tiempo en el que Dios está probando nuestra sabiduría, como veíamos la semana pasada. Dios está probando y Dios está sacando en este tiempo a relucir aquellas cosas en las que está puesta nuestra confianza. Dios está sacando a relucir nuestras idolatrías. Recuerda que un ídolo es alguien o algo que amamos más que a Dios. Es alguien o algo en lo que ponemos nuestra confianza antes que a Dios. Y Dios en este tiempo está probando nuestro corazón. ¿En qué está confiando? ¿Qué está amando? Y una de los más grandes ídolos del mundo, si no es que el ídolo más grande, es el dinero y el amor al dinero. Y estamos en prueba porque todos los conocedores en el tema financiero y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos están de acuerdo en que esto del coronavirus está generando una de las más grandes crisis en los tiempos modernos, una de las más grandes crisis económicas. Y los efectos de esta crisis económica va a durar un buen tiempo. No esperemos que nada más que nos dejen ya volver a reunirnos y a salir y termine la cuarentena, todos vamos a volver a una normalidad en todas las áreas. Eso lo más seguro es que no va a pasar. Lo más seguro es que muchas cosas van a cambiar y la economía se verá severamente afectada. Entonces Dios en este tiempo, como Él está haciendo bien a la iglesia, creo que está confrontándonos para ver si no estamos amando el dinero o lo material más que a Dios. La Biblia le llama el amor al dinero idolatría. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Efesios, por su parte, en el capítulo 5 versículo 5 nos dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia señala claramente, solo en 2 pasajes que hemos visto y podríamos ver más, que la avaricia es idolatría y está hablando a cristianos. A veces pensamos que ya no somos idólatras. La avaricia es el afán por poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y no compartirlas con nadie. De hecho, el apóstol Pablo, en su primera carta a la iglesia de Corinto,
les dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 11 de Primera de Corintios: sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, estafador. Con ese ni siquiera coman. Fíjate cómo el estándar bíblico del Nuevo Testamento es que la avaricia es un pecado tan condenable y tan dañino para la iglesia como la fornicación, el adulterio, la borrachera. Y aún las iglesias del Nuevo Testamento son llamadas a poner en disciplina a los avaros. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo estás en ese tema? ¿Tienes tus ofrendas en cuarentena? ¿Tienes tu ayuda al necesitado en cuarentena también? Si es así, es porque probablemente tu seguridad y tu confianza está en los bienes materiales y no en el Dios que nos sostiene en medio de las crisis. Ya sé que algunos podemos decir: no, pero es que hay que ser prudentes, no sabemos cuánto va a pasar, cuánto tiempo va a durar esto, hay que tener prudencia para manejar el dinero, hay que amarrar el dinero. Pero hermano, esto es un llamado de Dios para que tú y yo examinemos nuestro corazón, en dónde está puesto el corazón, la confianza, en dónde está puesto. ¿Con qué tipo de sabiduría estamos manejando nuestra economía? ¿Con la sabiduría del mundo, egoísta, o con la sabiduría de Dios, pura, llena de misericordia y buenos frutos? Y quiero hacer una aclaración antes de entrar al texto que nos va a ocupar hoy. Esto es pura introducción. La aclaración es esta: no voy a predicar este mensaje porque te quiera animar a que traigas ofrendas a la iglesia. Voy a predicarlo porque creo con todo mi corazón que esta palabra Dios me la dio para compartirla en este tiempo a tu vida y a mi vida. Pero la voy a predicar también porque creo que la prueba en la que estamos atravesando ahora mismo, Dios quiere que examinemos nuestro corazón de una manera honesta para ver si no hemos puesto lo material y la comodidad como un ídolo en nuestro propio corazón. Quienes nos conocen de años saben que pocas veces enseñamos acerca del diezmo, de la ofrenda y de dar. Lo hemos enseñado, pero no es algo que hacemos constantemente. Confiamos en Dios y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Aún te digo algo: en medio de esta crisis, Dios ha sido bien fiel para sostener económicamente los gastos de esta iglesia. Y confiamos en Él. No estoy predicando para motivarte a traer ofrendas a la iglesia. Tú vas a ir entendiendo lo que Dios tiene como propósito en su palabra mientras vayamos estudiando el texto. Entonces quiero que por favor abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 8 y vamos a estar del versículo 1 al versículo 15, y el título de esta predicación es La generosidad del evangelio en la prueba. La generosidad del evangelio en la prueba. Voy a leer el texto y te voy a pedir que me acompañes a orar, por favor. Dice 2 de Corintios 8:1: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia.
No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegareis a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo lo que tengáis, según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para la holgura de otros y para la aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque en medio de toda esta situación tú nos estás haciendo bien. Y a los que te amamos, a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito, esta prueba va a redundar en algo bueno, porque tú lo vas a traducir en algo bueno, porque tú eres bueno y nos amas. Gracias por este tiempo de crecimiento, gracias por este trato que estás teniendo con nosotros, y gracias porque tenemos nuestra esperanza y confianza en ti. Señor, háblanos, ayúdanos a tener un corazón dócil en esta hora para recibir tu palabra, y Señor, te ruego, ayúdame a compartirla, a predicarla de una manera fiel y con el denuedo que tú das. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pablo dedica 2 capítulos de su segunda carta a los Corintios para enseñar, para exhortar y para instruir acerca de cómo ofrendar para los necesitados. El apóstol Pablo, desde el principio de su ministerio, y lo puedes ver en Hechos capítulo 11, cómo desde que Pablo empezó su ministerio, siempre tuvo una carga por los pobres, por los cristianos pobres. Y luego, cuando los apóstoles líderes lo conocen, lo tratan, le dan su visto bueno en cuanto a su llamado, le dice: nada más te encargamos una cosa, no te olvides de los pobres. Y Pablo, con esa carga en su corazón y sabiendo que ese era un llamado, y es un llamado para la iglesia en toda la historia, tener misericordia y ver por los pobres, Pablo escribe estos 2 capítulos para instruir acerca del ofrendar. Creo que son los 2 capítulos que mejor nos pueden enseñar en toda la Biblia a cómo ofrendar, a cómo dar al necesitado. Y Pablo usa como ejemplo las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo escribe esta carta animando a los corintios a que dieran ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pero Pablo, su estrategia es esta: primero les pone como ejemplo a un grupo de iglesias gentiles, y además iglesias que eran mucho más pobres económicamente que los corintios. Y quiero que veamos el primer versículo. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región donde actualmente está Grecia. En esa región habían fundamentalmente 3 iglesias: la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Los macedonios, cuando dice, está hablando de las iglesias de Macedonia, se refiere a esas iglesias. Esa región había sido devastada por la guerra. El Imperio Romano había arrasado esas ciudades, esa región, y había impuesto su pesado yugo, y los romanos acaparaban lo mejor del comercio y lo mejor de la riqueza de esas tierras. Por ello habían muchos pobres. Pero además, estas iglesias, desde su fundación, desde que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros las fundó,
iniciaron con muchas tribulaciones y persecuciones y con mucha pobreza, porque muchos de los que se convertían a Cristo, entonces ahora sus familiares, al verlos que se convertían al cristianismo, los empezaron a perseguir, los despojaron de todos sus bienes materiales, y entonces en consecuencia estas eran iglesias muy pobres. Y Pablo las está poniendo como ejemplo en cuanto al dar. Dice el versículo 1: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pablo empieza hablando de esa acción de ofrendar para los necesitados como una gracia de Dios que había dado a las iglesias de Macedonia. Se refiere a la generosidad con la que ellos dieron cuando habla de esa de gracia de Dios. Pablo, en los 2 capítulos de esta carta, en el 8 y en el 9, se refiere al acto de ofrendar con 7 palabras diferentes. Por ejemplo, usa ofrenda, servicio, siembra, semilla, ministración, contribución y prueba de amor. Pero la palabra que más usó para referirse a la ofrenda a los pobres es la palabra gracia. Gracia de Dios. El ofrendar para los más necesitados es una gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Es algo que obtienes y que no mereces. Y de la misma manera, damos lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. El ofrendar no debería ser visto como una carga, como algo pesado, como una obligación. Es una gracia de Dios. Y esa gracia de Dios en los macedonios no fue un hecho único. O sea, no es como que los macedonios tuvieron esta gracia por única vez para sembrar en esa ocasión y enviar ofrendas a los pobres de Jerusalén. No, era algo que ellos desarrollaron a lo largo de los años. De hecho, tú puedes ver en Filipenses 4 cómo los macedonios, estos pobres, sostenían el ministerio de Pablo y a cada rato le estaban mandando ofrendas. Y Pablo se los agradece. Eran iglesias bien pobres, pero eran iglesias bien generosas. Sabemos que a unos Dios les da el don de la generosidad, como lo menciona Romanos capítulo 12, versículo 8. No lo vamos a ver ahorita, pero habla del don de la liberalidad. Es decir, hay personas a las que Dios les da un don especial, un don espiritual de ser generosos más que lo normal. Sin embargo, hermanos, todos estamos llamados a ser generosos, todos en la iglesia. Así como Dios les da a unos el don especial de evangelizar y lo hacen con una gracia especial, pero todos somos llamados a evangelizar. Funciona igual. Ahora, vamos a entrar en materia de una manera más directa. ¿Cómo ofrendar? ¿Cómo es el dar para los necesitados? Y lo primero que podemos ver es que este dar es un dar a pesar de las circunstancias. Dar a pesar de las circunstancias. Versículo 2 está hablando de las iglesias de Macedonia y dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué estaban viviendo las iglesias de Macedonia? Dice aquí: una gran prueba de aflicción y profunda pobreza. Esas eran sus circunstancias. Gran prueba de aflicción muy seguramente se refiere a la persecución que estaban viviendo constantemente por su fe. Estaban atribulados todo el tiempo, pero además dice que tenían una profunda pobreza. En el original, este juego de palabras, profunda pobreza, habla de una pobreza al grado que no se tiene lo necesario para subsistir. Habla del tipo más severo de privación económica. Habla del tipo de pobreza que hace que una persona se vuelva indigente o mendigo. Así de pobres eran estas iglesias.
sumamente pobre, lo más pobre de la sociedad. Esto nos deja una gran enseñanza. Las ofrendas de la iglesia no dependen del mercado de valores, ni de cómo está la economía de la región o del país o cómo está la economía del mundo. Las iglesias de Macedonia y muchos otros ejemplos en la Biblia son una prueba de que la economía de la sociedad, la economía del mundo, no determina ni la generosidad ni la provisión del pueblo de Dios. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios, porque acuérdate que es una gracia de Dios, cuando una persona genuinamente ha experimentado una gracia de Dios, la gracia de Dios no pone de pretextos que la economía, que la crisis, que el desempleo, para poder compartir con otros lo que ha recibido de gracia. Así que Pablo está poniendo como ejemplo a las iglesias más pobres como iglesias generosas. Esto debió ser muy confrontador para los corintios, porque los corintios gozaban de una economía mucho mejor. Y Pablo los está comparando. Les está diciendo, estos hermanos son bien pobres y de su pobreza están dando ofrendas generosas para los pobres en Jerusalén. En estos días he sido bendecido porque me he dado cuenta de gente que realmente, hermanos nuestros, que realmente sé que están batallando en su economía, que se quedaron sin empleo o están a medio sueldo, y los he visto ofrendar para las misiones, traer artículos para la despensa. Eso ha conmovido mi corazón y me ha desafiado en mi fe y en mi dar. Y yo doy gracias a Dios por esos hermanos. No han sido pocos, han sido varios. ¿Qué pretextos ponemos para no dar? A veces decimos, es que no tengo lo suficiente en lo económico. Es que hay que ser prudentes. Si doy, me voy a quedar sin cubrir esto otro. O es que sabe que, pastor, no tengo los suficientes dones y talentos para poder servir o ayudar a otro. O es que no tengo ya fuerza, ya estoy anciano, o estoy enfermo, o soy muy joven. ¿Sabes? Esto incluye a toda la iglesia. A toda la iglesia, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. La escasez no es una razón para no dar. Lo voy a decir otra vez. La escasez no es una razón para no dar al necesitado. ¿Qué más aprendemos de estos macedonios? Que ellos, a pesar de su prueba grande de aflicción y su profunda pobreza, daban con gozo y generosidad. Perdón, familia, estamos transmitiendo en vivo. Con gozo y generosidad es mi segundo punto de cómo ellos estaban ofrendando. Dice, versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y de su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad. Liberalidad es generosidad. Dieron con gozo y generosidad. Su gozo y su generosidad se dieron por haber tenido un encuentro con la gracia de Dios. Entendemos en la Biblia que el trabajo es una gracia de Dios. Te voy a explicar esto porque cuando no entendemos la gracia de Dios extendida a nuestra vida, no podemos dar con generosidad ni con gozo.
la capacidad, la habilidad, la madurez, la sabiduría para dar con gozo y generosidad viene de entender que todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. La Biblia enseña que la fuerza para trabajar, la salud, la inteligencia, las oportunidades, todo nos ha sido dado por gracia. Todo. La persona avara, la persona tacaña, piensa que todo lo que tiene es gracias a ella misma. Pero quien ha tenido un encuentro con la gracia de Dios tiene gozo para dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Mira la siguiente fórmula, la siguiente ecuación, que te la van a poner en pantalla. Pensando en los macedonios, severa aflicción, más profunda pobreza, más gracia de Dios, igual a gozo y generosidad abundantes. Le voy a decir otra vez: severa aflicción, más profunda pobreza, más gracia, igual a gozo y generosidad abundantes. Esto va totalmente en contra de la sabiduría de este mundo. Va en contra de este mundo materialista y amante del dinero y de la comodidad, y va en contra de cómo muchas veces tú y yo pensamos aún siendo cristianos. Los cristianos no debemos dar ayuda a los necesitados guiados por las circunstancias. Damos por fe. No manejamos nuestras finanzas guiados por el miedo. Somos guiados por fe. Una fe genuina que nace de haber tenido un encuentro genuino con la gracia. Es dar a pesar de las circunstancias. Ni la aflicción, ni la profunda pobreza pudo impedir la gozosa generosidad de las iglesias de Macedonia. Eran tan pobres. Yo dudo que tú y yo conozcamos gente así de pobre hoy en día. Eran sumamente pobres, pero eran generosos. ¿Cómo dieron ellos? Dieron según sus posibilidades. Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades. Y esto es una buena enseñanza para nosotros. Debemos dar de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que se tiene, de acuerdo a cómo Dios te ha prosperado. En la misma medida y en la misma proporción que Dios te ha bendecido, debe de ser tu dar al necesitado. Primera de Corintios 16, 1 al 2 dice lo siguiente: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, desde su primer carta Pablo ya venía instruyendo en esto. Hagan ustedes también como les instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. El Señor espera que en la misma medida en que te ha bendecido y te ha prosperado, tú des ofrendas. Eso espera el Señor, para eso te lo ha dado. No te lo ha dado para incrementar tu comodidad, te lo ha dado para incrementar tu dar. ¿De qué otra manera? Que daban los macedonios, y es una enseñanza para ti y para mí. Sacrificialmente, ahí mismo en el versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, aún más allá de sus propias posibilidades. No dieron lo que les sobraba, como a menudo hacemos tú y yo, honestamente. Dieron de lo que necesitaban. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia.
Si tú vas, y no vamos a ir ahorita, pero a 1 Reyes 17 vas a ver una viuda en Sarepta, que cuando el profeta llegó hambriento, ella le dijo: voy a calentar la comida para mi hijo y para mí, y después de esto vamos a morir. Y sin embargo el profeta le dijo: dame a mí primero, y ella obedeció, y Dios le sostuvo. El niño que dio su almuerzo, sus peces y sus panes, y en manos de Jesús lo multiplicó para alimentar a miles de bocas hambrientas. Pero quiero que veamos una ilustración de lo que es dar sacrificialmente en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12, 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Yo hice una conversión allí y son el equivalente como a 2 pesos mexicanos hoy en día, más o menos. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Fíjate bien, el versículo 41 decía que los ricos echaban grandes cantidades. Ella echó la más mínima cantidad que se podía echar. Y Jesús está diciendo: ella echó más que todos. Y dice el 44, está la clave: porque todos ellos echaron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y Jesús se agradó de esa ofrenda y la puso como un ejemplo. Dios mira tu ofrenda y mi ofrenda, y lo que agrada a Dios es nuestro sacrificio, no la cantidad, sino el sacrificio que hacemos al darlo. Jesús puso como ejemplo a esta viuda que dio de manera sacrificial. Dios mira el sacrificio con el que damos, porque, hermano, dar de esa manera conlleva sacrificio, conlleva amor, conlleva fe, conlleva confianza en Dios. Dar lo que me sobra habla de que estoy dando, pero confío todavía en mi lana. Cuando Dios da esa gracia para dar generosamente, no es porque quiere arruinarte, es porque quiere que compruebes que Él te sostiene por fe y que Él es suficiente para ti y para mí. Su gracia es suficiente. Este es un tiempo de crisis, es un tiempo de aflicción, donde muchos van a entrar en un nivel de pobreza, pero este no es un tiempo para ser tacaños ni avaros. Esto es un tiempo para dar generosamente, sacrificialmente. ¿Qué objeciones ponemos a veces para no dar? No la decimos, pero en nuestro corazón está esto a veces. Es que si doy, no, pues es que tengo que pagar la suscripción del Netflix. O sabes que es que yo como con refresco todos los días. O si doy, no me alcanza porque entonces tengo que pagar para ir al gym. Ese tipo de razones son razones que tienen que ver con nuestra idolatría por la comodidad y con nuestra avaricia. Acumular más de lo que es justo. Estos macedonios daban de su propia comida. Esta viuda no iba a poder volver a comer otra vez hasta que consiguiera otra vez recursos. Dio todo. La escasez no es una razón para no dar. Dieron además, regresando a nuestro texto, 2 Corintios 8:3, dieron voluntariamente, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad,
Nadie se los impuso, nadie los obligó. La ofrenda que agrada a Dios es voluntaria. Ustedes saben, aquí no acostumbramos jamás que cada que se va a levantar la ofrenda te avientamos un sermón de 15 minutos y es una mini predicación como para hacerles, no sé, manita de puerco a ver si así sueltan la lana. No, así no debe ser. No debemos controlar ni manipular. Esto es voluntario. Nadie te debe imponer el dar, nadie, ningún líder. Pero tampoco te debe de obligar nadie, ninguna persona que está en necesidad, porque también se da que entonces salen cristianos que son medio, perdónenme la expresión, pero medio gandallas, y dicen: ¿ya oíste? Tú tienes más que yo, tú eres profesionista, tú eres esto, tú tienes negocio, tú tienes empresa, me tienes que dar. Así no funciona. A veces hay gente que viene a las iglesias no porque quieren a Cristo, quieren que les den dinero, quieren que les den ayudas económicas. Y también debemos ser sabios para dar. Dice 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Fíjate, no de mala gana ni por obligación. O sea, no des así con depresión, ¿verdad? Que híjole, todavía son dice al mediodía y son las 5 de la tarde y todo, híjole, ¿cuánto di? No manches, di un resto, híjole. No, así no va. No de mala gana. La Reina Valera dice: no por tristeza, ni por obligación. No, nadie te tiene que imponer. Si estás en una iglesia donde te imponen el dar y donde te dicen pacta con Dios y no sé cuántos rollos, huye por tu vida. Los siervos de Dios no andan tras la lana. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. A Dios le agrada el corazón alegre cuando da, cuando ofrenda. Más bienaventurado es dar que recibir, citaba Pablo al Señor Jesús en el libro de los Hechos. ¿De qué otra manera dieron los macedonios? Y esto es un ejemplo para nosotros, es una instrucción para nosotros, con entusiasmo. Esto me asombra, hermanos, el versículo 4. Cada versículo me ha bendecido tremendamente y me ha desafiado también, te soy honesto. Pero el versículo 4 dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Estos macedonios le rogaron a Pablo muchas veces, como que Pablo veía la condición de ellos y ellos decían: Pablo, déjanos ofrendar para los pobres de Jerusalén. Y ellos decían, a lo mejor Pablo pensaba: sé que, hermano, pues ustedes están bien pobres, ¿cómo les voy a aceptar? No, hermanos, no es necesario. No, hermanos, por favor, ustedes no, guarden su dinero, o lo poco que tienen, cómanlo ustedes, por favor, no. Pero ellos suplicaron con muchos ruegos a estos macedonios. No les tenían que estar recordando: miren, ya va a ser la ofrenda para los pobres, ya va a ser la ofrenda misionera. No. Ellos sabían, con entusiasmo esperaban, estaban anhelando hacerlo. Mira, hermano, uno puede dar generosamente, pero sin entusiasmo, ya como una práctica religiosa. Pero estos cristianos fueron fervientes. ¿Por qué? ¿Por qué tenían ese entusiasmo? Porque entendieron que dar para los pobres es un privilegio. Mira el versículo: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. No lo veían como una carga, no lo veían como un acto de lástima, lo veían como un privilegio. Es un privilegio altísimo el que Dios nos da al poder contribuir con ayudas económicas para los necesitados. La gracia del Señor nos libera no solo de nuestro pecado, nos libera de nosotros mismos. La gracia de Dios abrirá tu corazón, pero también abrirá tus manos para que puedas dar con alegría y generosidad.
podemos ver en el texto que la ofrenda de los macedonios era una expresión de su entrega al Señor Jesucristo. La manera en que ellos manejaban los pocos y escasos recursos que llevaban a tener y que aún era para ellos alimentarse y los compartían. Esa era una expresión del evangelio que habían abrazado y ahora lo estaban viviendo. Versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron ellos mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dieron de una manera que en su dar, en el dar de ellos estaban expresando que su vida estaba rendida al Señor y también la estaban entregando a sus hermanos en Cristo, al apóstol Pablo y a los pobres de Jerusalén. Mostraron con sus hechos, con su dar, que su fe era genuina, que amaban a Jesús y a su prójimo más que a sí mismos, más que a lo material, más que a la posible pequeña, paupérrima comodidad que podían aspirar. Cuando damos con gozo y de manera generosa, nos estamos dando nosotros mismos al Señor y a nuestro prójimo. Porque cuando damos en lo material, estamos dando horas de trabajo que fueron traducidas en esa economía, en ese dinero. Horas de esfuerzo, horas de entrega, desvelos quizás, pero lo estamos dando porque amamos al Señor y a nuestro prójimo, aún más que a nosotros mismos. Una persona puede dar, escucha lo que te voy a decir, una persona puede dar ofrenda sin darse al Señor ni darse a su prójimo. ¿Te acuerdas de Caín? ¿Verdad que llevó ofrenda? Pero no estaba entregado al Señor, ni amaba a su hermano, lo mató en la primera oportunidad. ¿Te acuerdas de los fariseos? De esos que Jesús nos decía, echaban muchas cantidades de dinero, pero no estaban entregados al Señor, se amaban a sí mismos. ¿Cómo estás dando? Cuando das, realmente estás dando de tal manera que estás dando con fe, entregándote al Señor y a tu prójimo. Cuando se da de esta manera, hermanos, como lo hemos estado viendo en este texto, eso trae gloria al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 5. Y esto no como lo esperábamos, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando se dan las ofrendas y las ayudas a los pobres, de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como este texto nos enseña, eso trae gloria a Dios. Mira, vamos a 2 Corintios 9. Recuerda que es la misma enseñanza en 2 capítulos. Mira el versículo 12 de 2 Corintios 9, 12. Porque la administración de este servicio, está hablando de la ofrenda, no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también, mira lo que dice, sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia, a vuestra confesión del Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Cuando ustedes dan de esa manera, cuando ustedes ofrendan de esa manera a los necesitados, ellos, cuando reciben eso, van a estallar en alabanzas de gratitud a Dios, le van a dar la gloria a Dios, pero también van a estar agradecidos con Dios por la obediencia de ustedes y porque ustedes han sido fieles al Evangelio. Porque ustedes no solo dicen que son cristianos de dientes para afuera, sino que lo son en hecho y en verdad, lo están dando de todo corazón y glorificarán a Dios por ello. Versículo 14. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor,
no solo van a darle gracias a Dios por sus vidas, van a orar por ustedes. Van a orar que Dios los bendiga. Van a orar que Dios los prospere. Mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por ustedes debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Y mira cómo termina la enseñanza de ofrendar. Los 2 capítulos, cómo terminan, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo termina una enseñanza de dar a los pobres como una muestra del evangelio encarnado, el evangelio que atesora más a Cristo que al dinero. Termina dando gracias a Dios por su don inefable, el don de salvación en su Hijo Jesucristo, pero también el don de entregarnos a los otros como Cristo lo hizo también. Y entonces Pablo exhorta a los corintios, después de haberles puesto el ejemplo de los macedonios. Regrésate al capítulo 8, versículo 6. Dice: en consecuencia rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Es decir, aparentemente Tito había animado a los corintios a que fueran juntando ofrenda para los pobres de Jerusalén. Un año antes, por alguna razón se detuvieron y nunca mandaron la ofrenda y no siguieron juntando ofrenda. Y Pablo manda a Tito para que supervise la ofrenda, a Tito y a otros 2 siervos. Luego lees los capítulos y vas a ver, hay siervos que no se mencionan su nombre, pero son mencionados, para supervisar las ofrendas y llevarlas a los pobres. Pero entonces llegamos al versículo 7 y aquí hay una enseñanza también. El grado de tu espiritualidad, el grado de tu madurez espiritual se mide por tu dar en lo material, por cómo das en lo material. Mira el versículo 7 más. Así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Vean que también abunden en esta obra de gracia. ¿Cuál obra de gracia? Ofrendar para los necesitados. Esa iglesia de Corinto había sido bendecida, tenían doctrina, tenían fe, tenían servicio, tenían amor. Pero Pablo dice: si toda esa doctrina, si todo ese conocimiento, si toda esa fe, si todo ese servicio y todo ese amor no redunda también en generosidad con el necesitado, entonces todo aquello no les ha aprovechado todavía. Tu teología no te ha aprovechado, tu doctrina, tu fe no te ha aprovechado todavía. Sigues viviendo para ti. Pero Pablo les está exhortando: vean que también abunden en esta obra de gracia. Esa obra de gracia, esa espiritualidad, es una prueba de un sincero amor por Cristo y de una fe genuina. Versículo 8. No digo esto como un mandamiento. O sea, mira, Pablo no les está imponiendo nada, los está enseñando y los está animando, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Pablo está diciendo: hermanos, les estoy diciendo todo esto porque esto revela la sinceridad de su amor por Cristo y su amor por la iglesia de Cristo. El dar con gozo y generosidad es una evidencia de fe genuina. Hermano, fe genuina es confianza en que Dios es suficiente para mí. Y si soy avaro, como que algo no checa. O sea, sí confío en ti, Jesús, pero mi lana es otro rollo. Es todo o nada. Acuérdate de Judas. Parecía cristiano, hablaba como cristiano, tenía ministerio, pero nunca amó más a Cristo que al dinero. Siempre robando la ofrenda y al final lo vende por unas monedas de plata. Pablo quería que comprobaran la sinceridad de su amor por Cristo y por el prójimo. Lo que pone eso a prueba es nuestra disposición para darle al necesitado.
Santiago 2:14 dice: hermanos, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede su fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: mira, ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Nosotros llegamos a hacer más, decimos: mira, hermano, no te preocupes, yo voy a estar orando por ti. ¿Y de qué le sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿De qué obra está hablando ahí Santiago? Del darle al necesitado. Lo está poniendo como ejemplo. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Saben qué está diciendo Santiago? Que un cristiano que dice: tengo fe en Cristo y Cristo es mi Salvador y mi Señor, pero ves a un hermano en necesidad, no le das, no le ayudas económicamente, materialmente, tiene la misma fe que los demonios. Los demonios no son ateos, ellos saben que Jesús existe y tiemblan. Ellos siquiera tiemblan, nosotros ni temblamos. Primera de Juan 3:17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿Sabes, hermano? Cuando Dios te bendice a ti, y gloria a Dios por aquellos hermanos que no les han reducido el sueldo, gracias a Dios por aquellos hermanos que siguen percibiendo como normalmente, pero debes saber algo: si Dios te ha bendecido así es porque Él está esperando que tú bendigas a otros, aunque no pagues Netflix y dejes de tomar refresco. Los corintios lo habían empezado a hacer y lo dejaron por un año entero. Mira el versículo 10, yo doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer, sino también a desear hacerlo. O sea, tenían el deseo desde hace un año, tenían el deseo: no, es que yo sí quiero, y es que sí lo voy a hacer, y es que yo me apunto con tanto y lo voy a hacer, pero no lo hacían. Ahora pues, acaben también de hacerlo, dice Pablo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, o sea, así como tuvieron el buen deseo, así también haya la voluntad para llevarlo a cabo según lo que tengan, de acuerdo a su prosperidad. Y somos bendecidos, hermanos, para bendecir a otros. Mira el versículo 12, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es, mira lo que dice, esto no es para holgura de otros, o sea, para que unos les sobre y aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. Fíjate lo que está diciendo: en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Qué está diciendo todo esto? Nuestras vidas no son independientes, hermanos. Si tú estás en la iglesia, perteneces a una iglesia, tu vida debe estar conectada a los demás miembros, no solo los domingos. Yo creo por eso Dios nos quitó el reunirnos los domingos por un tiempo, para que aprendamos que cristianismo no depende solo de reunión dominical. Cristianismo depende de vidas conectadas con Dios, pero también los unos con los otros, donde el que ha sido bendecido económicamente ayuda al que está padeciendo económicamente, y nos ayudamos unos a otros para que haya igualdad, es decir, para que no haya necesidad en la iglesia. ¿Sabes qué está diciendo esto? Que si tus ingresos no han menguado, entiende que es una gracia de Dios para contigo, pero Dios quiere que uses ese dinero para que bendigas a tus hermanos que están sufriendo escasez. O sea, Dios quiere que la iglesia vele por la iglesia misma, o sea, los unos a los otros. Los unos a los otros. No podemos ser indiferentes.
Ahora, la iglesia, quiero traer una nota de equilibrio aquí. La iglesia no tiene por qué pagar la letra del coche de alguien o las hipotecas o deudas de alguien que por su avaricia y su imprudencia se metió en problemas financieros. No, la iglesia tampoco debe darle al que no quiere trabajar, porque dijo también Pablo a Timoteo, a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Pero estamos hablando de hermanos que están en una necesidad real, madres solteras, viudas, hermanos que despidieron del trabajo ahorita, que les rebajaron el sueldo a lo más mínimo y apenas están subsistiendo. La iglesia sí debe ver, y cuando hablo de iglesia, hermano, hablo de ti, de mí, de los miembros de la iglesia. Debemos ver por las necesidades más básicas de los otros miembros de la iglesia. Y entonces quiero ir terminando. Y cuando digo quiero ir terminando, todavía falta un rato. Porque entramos aquí al corazón de estos dos capítulos. Versículo 9. Aquí está la clave de los dos capítulos. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegareis a ser ricos. ¿Cuál es la motivación y lo que debiera conducir nuestro corazón a la hora de dar? Es el evangelio de Jesucristo. No las circunstancias, no a ver qué dice la bolsa de valores, a ver cómo está la economía. Nada de eso. La iglesia nunca ha dependido de la economía mundial. La iglesia depende del Dios que es dueño de la plata y del oro. Y nos está diciendo la motivación para dar sacrificialmente, generosamente, con gozo, aún en medio de las aflicciones y profunda pobreza, es que Cristo mismo, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Es tremendo este versículo. Él siendo rico, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, dueño del universo, siendo rico, se hizo pobre, teniendo una riqueza infinita en el cielo, y dice, por amor a ustedes, se hizo pobre, por amor a la iglesia. Se despojó de toda su riqueza voluntariamente y se hizo pobre, es decir, Dios omnipotente, creador, santo, perfecto, se hizo hombre. Se empobreció al grado de hacerse como tú y como yo. Nació en un establo, en una familia pobre. Se hizo siervo. Él mismo declaró que no tenía dónde reposar su cabeza. Se hizo el más pobre de los pobres cuando en la cruz del Calvario llevó sobre él toda nuestra miseria y nuestra pobreza espiritual al hacerse pecado por nosotros. Fue sepultado en un sepulcro que le tuvieron que prestar. Lo hizo por amor a nosotros y para enriquecernos, para que por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. Se hizo hombre y vino a librarnos de nuestra miseria y a otorgarnos la mayor riqueza espiritual.
Si Jesús se hubiera aferrado a su riqueza infinita, nosotros hubiéramos muerto en miseria espiritual por la eternidad. No hay un lugar más empobrecido y miserable que el infierno. Y ese era nuestro destino. Pero Él soportó nuestro infierno. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos, para que tus pecados y mis pecados, nuestra miseria espiritual y moral fuera perdonada, y así ser aceptados en la familia de Dios como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús renunció a sus tesoros en el cielo para hacer de su iglesia su mayor tesoro. Segunda de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Jesús se hizo pobre para enriquecernos, hacernos su familia, hermano. Y aún así nosotros regateamos la ofrenda. Aún así nosotros regateamos el dar a los necesitados. Cuando una persona entiende estas cosas, deja de poner su afecto y su esperanza en el dinero y empieza a usar su dinero para bendecir a otros. Ya no necesitas el dinero para que sea tu seguridad. Él es tu proveedor, Él es tu pastor, nada te faltará. No necesitas el dinero para tu posición o tu reputación, porque en Cristo eres miembro de la familia de Dios. No necesitas el dinero para tener el control de tu vida. Él es el soberano Dios que controla todas las cosas. Hermanos, este pasaje nos habla de dar como Cristo se dio por nosotros. Puede ir pasando el grupo. El falso evangelio de la prosperidad enseña que si le das a Dios, entonces vas a dar, y entonces todo se va a traducir en dale a Dios para que Él te dé. Y esa enseñanza de dale a Dios para que Él te dé, nada más está apelando a la avaricia del hombre. El evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, enseña que damos ofrendas al Señor porque Él se entregó a nosotros, por nosotros, y por ello podemos dar con gozo y de manera generosa. Damos porque hemos entendido que merecíamos el infierno, pero el Hijo de Dios se hizo hombre, se entregó en la cruz para perdonarnos y salvarnos y hacernos sus hijos, y damos porque estamos agradecidos con Él y le amamos. Damos porque en eso consiste el evangelio. Tú le das a alguien que no te va a poder retribuir. Jesús se dio por nosotros y no podemos pagárselo con nada. La mayoría muere con más tesoros de este lado del cielo que en el cielo, a pesar de que Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, sino háganlos en el cielo. Y hablaba del dar. Si no tenemos una visión correcta de la vida y del evangelio, no manejaremos con sabiduría nuestro dinero. Quizás tú estás viendo esta transmisión y te has dado cuenta que estás en una ruina espiritual, que has vivido para tu dinero, para lo material.
A lo mejor vas a una iglesia, a lo mejor no. A lo mejor vienes a nuestra iglesia, a lo mejor no, no lo sé. No estoy hablando de si tienes o no una creencia. Estoy hablando de que cómo has vivido y cómo has visto al dinero en perspectiva en cuanto a Dios. Si te das cuenta que eres pobre, miserable espiritualmente por tu pecado, Jesús llevó tus pecados en la cruz para librarte de tu más profunda miseria, para darte vida eterna. Necesitas arrepentirte y pedirle que te perdone. Necesitas pedirle que Él te haga su hijo y tenga misericordia de ti. Y amado hermano, hermanas, tú eres creyente y te has dado cuenta que te ha faltado tanto sabiduría como fe, como amor para Dios y el prójimo en cómo usas tu dinero. Este es tiempo de arrepentirnos de nuestra idolatría por el dinero. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Dios, con nuestro corazón transparente delante de ti. Tú lo ves todo. Perdona nuestra avaricia, perdona nuestra idolatría por el dinero. Perdona, Señor, que hemos disfrazado nuestra avaricia con, entre comillas, prudencia. Perdónanos, Dios. Qué hábiles somos para olvidarnos de todas tus bondades. Qué hábiles somos para justificar nuestra avaricia. Perdónanos, perdónanos, por favor. Señor, queremos darte gracias por tu amado Hijo Jesucristo, quien siendo el dueño de todo, se hizo pobre, se empobreció para en su pobreza, en esa cruenta cruz, hacernos ricos a nosotros. Señor, hemos entendido que nuestra riqueza no radica en los bienes materiales de este mundo que son perecederos. Nuestra riqueza radica en nuestro amado Salvador Jesucristo, quien es nuestro mayor tesoro. Oh Señor, danos un corazón que atesore a Cristo por encima de todas las cosas y de todos los bienes de este mundo. Danos un corazón que ame a Cristo con toda su fuerza, y un corazón que también ame al prójimo y tenga manos abiertas para compartir lo que de pura gracia hemos recibido. Danos un corazón como el tuyo. Gracias, Jesús, por pagar nuestra deuda, por haberte hecho pobre para enriquecernos. Y gracias porque el día de hoy, por cuanto resucitaste y ascendiste a los cielos, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, en quien podemos confiar para que nos sostenga en cualquier adversidad o situación financiera. Nuestro tesoro eres tú, nuestra confianza está en ti. Te amamos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Todo cuanto necesito lo encuentro.
Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, siempre yo le alabaré, en mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Señor, gracias. Pagaste nuestra deuda, pagaste nuestra maldad, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Queremos pedirte, Dios, que nos cambies nuestro corazón y podamos tener esa misma actitud que hubo en ti, Señor, que te diste por el necesitado. Gracias te damos, Dios. Señor, bendice cada familia que está siguiendo esta transmisión, cada persona, llena de paz su alma, su corazón, bendice su vida, bendice cada familia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Thank you.